Te decía que el asunto de la discriminación es bastante complejo porque por un lado pareciera que existe voluntad de trabajar desde las instituciones del Estado, sea el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de Salud, el Ministerio del Trabajo, es decir, en todas las áreas pareciera, en las alcaldías, en las municipalidades, pareciera que existiera una voluntad política. Sin embargo no existe, sin embargo no se ve, digamos, realmente las instituciones comprometidas para respetar los derechos y sobre todo, ¿cómo decirte?, sancionar a las personas que incumplen los decretos o las resoluciones ministeriales que hay en contra de la discriminación a las personas LGBT. Y en torno, digamos, a la violencia policial que se vive, digamos, por parte de esta comunidad. Mira, sigue existiendo el asunto de la violencia con las patrullas. Es decir, las patrullas siguen levantando a las chavalas, principalmente las personas trans, en puntos de reunión, digamos, en algunos barrios, en lugares donde están puentes o algo así. Y la patrulla los levanta y se las lleva y las viola y les quita la plata que andan. A las trabajadoras sexuales comerciales trans igual las siguen, o sea, no hay un sistema de protección hacia las personas por todo el estigma y discriminación que existe, no solamente con relación a la diversidad sexual, sino a la sexualidad en general. Es decir, no tenemos en el Ministerio de Educación una guía que hable sobre la sexualidad responsable. Hay una guía que el Ministerio de Educación consensuó con la Iglesia Católica para poder hablar de sexualidad, pero no se habla de sexualidad desde la responsabilidad o de una visión científica. Es decir, en Nicaragua mucha gente todavía tenemos que no sabe sobre la menstruación, sobre la masturbación, sobre temas que son sensibles, que son y los jóvenes, y que los manuales de sexualidad no abordan. Entonces hay todo un mito con relación a la sexualidad, hay desinformación y se mantiene, por supuesto, una visión religiosa del asunto. ¿Existe algún tipo de persecución religiosa, digamos, actualmente en Nicaragua? Por supuesto, la Conferencia Episcopal de Nicaragua hace más o menos un mes se reunió con el Gabinete de Gobierno para hacerle unas solicitudes, y la primera solicitud concreta tenía que ver con relación al asunto de la familia. Es decir, la Iglesia Católica en este país le pide al gobierno que no se aprueben, por ejemplo, leyes o que se legisle a favor de la diversidad sexual en relación a las parejas del mismo sexo. Incluso solicitó la Conferencia Episcopal al gobierno que las uniones civiles entre personas, aunque sean heterosexuales, no fueran realmente legales. Es decir, lo que se ha avanzado en políticas públicas, la Iglesia está buscando cómo frenarla. No solamente en el tema de la diversidad, como te digo, sino en el tema del aborto. O sea, hace todavía 8 años en Nicaragua tenemos, ¿verdad?, una ley en contra de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres que todavía está vigente. ¿La violencia en las cárceles de transgénero? Mira, hay una situación principalmente en la cárcel La Modelo. Nosotros hicimos una reunión con la Comisión contra la Tortura, de visita de la Comisión Interamericana con sede en Washington, y nos visitaron hace unos 3 meses para hablar de la situación en las cárceles. Encontramos que había, por ejemplo, falta de acceso a medicamentos antirretrovirales para las personas que están gays, lesbianas, trans, principalmente, que están en La Modelo, que no tienen acceso realmente a los antirretrovirales a los que tienen derecho. También tienen una situación, ¿verdad?, de revisión extrema. Por ejemplo, cuando alguien las visita, si hay otras chicas trans que las visitan, las revisan todo el cuerpo, ¿verdad?, a diferencia de las personas heterosexuales que llegan de visita al sistema penitenciario. Hay una situación también que hay personas de la diversidad que ya están, digamos, para revisión de salir por condena cumplida o anticipada por condena cumplida por buen comportamiento, y no son revisados. Entonces, todos son favores políticos partidarios que existen con relación al partido de gobierno y que han sido, digamos, ampliamente difundidos por la forma en cómo se miran, por la forma en cómo se abordan. En el tema, digamos, de educación, digamos, se vive violencia, lo que se llama regularmente bullying. Mira, hay una situación bastante contradictoria. Por un lado, por ejemplo, hemos tenido conocimiento que hay institutos en Managua, como el Maestro Gabriel,
que permite a las personas llegar a como las personas quieran, es decir, personas trans o que están en construcción de su identidad trans, están siendo permitidas llegar, ¿verdad? Pero eso tiene que ver con el criterio que tiene el director del colegio para permitir esta situación. Igual, por ejemplo, el Instituto Nacional de Occidente en León tiene una política de inclusión a las personas, principalmente de tercero a quinto año, para que lleguen como ellos quieran, pero no hay una política del Estado. Es decir, eso queda a criterio del director o la directora. Es decir, en otros colegios a los chavalos lo sacan por tener el pelo un poco más largo, por llegar de una forma no adecuada para el código del Ministerio de Educación en la vestimenta. Entonces, o sea, por un lado tenés directores que permiten y por otro lado tenés una política de Estado que no garantiza realmente. ¿Cómo se vive la violencia simbólica aquí en Nicaragua? Mira, creo que se vive de diferentes maneras, es decir, hay rechazo principalmente en la empresa privada, rechazo en los establecimientos cuando dos personas se muestran afecto o cariño, personas del mismo sexo. En la ¿cómo se llama? En este centro comercial que se llama Plaza Inter, tuvimos que solicitar una audiencia con los dueños del establecimiento hace unos 3 años, porque había discriminación a personas por entrar a baños que no fueran, ¿verdad?, los baños elegidos para hombres o mujeres. Pero también, digamos, esa violencia simbólica se establece cuando la gente irrespeta, cuando la gente fomenta la discriminación o la permite y sobre todo la sustenta y se hace burla de ello. Entonces está el acoso en los buses a las chicas trans principalmente. El Código Laboral no garantiza sanciones a los empleadores que discriminen a las personas dentro de sus centros de trabajo. O sea, supuestamente tenemos derecho al trabajo digno, pero si un empleador me despide por ser como soy, no hay sanciones para él. Entonces, toda esta situación es bien compleja, la gente no se atreve a denunciar y nosotros estamos insistiendo en que haya más denuncias. O sea, nosotros queremos que la gente dé ese cambio cualitativo en su vida, que asuma sus derechos y que se quite el miedo a denunciar, porque hay organizaciones como Casa Abierta que lo defienden, como en toda Centroamérica hay organizaciones que buscan la defensa de los derechos humanos de las personas de la diversidad. Y entonces hay, por ejemplo, aquí en Nicaragua, la Procuraduría de los Derechos Humanos, hemos tenido una situación de estira y encoge con la Procuraduría, porque por un lado la Procuraduría garantiza que haya mayor información en las instituciones del Estado, pero no necesariamente garantiza la defensa de los derechos humanos de todas las personas en igualdad de condiciones. Para muestra te digo, hace 2 años pusimos una denuncia ante la Policía Nacional, ante la, ¿cómo se llama?, cuando Asuntos Internos de la Policía Nacional, denunciamos al director de Jalapa, de la Policía de Jalapa, por mala práctica en la investigación de un asesinato de una persona menor de edad, porque era trans en un parque de la ciudad. Llevamos la denuncia ante la policía, llevamos la denuncia ante los derechos humanos, sin embargo no hubo una respuesta inmediata. Fue una respuesta hasta 7 meses después y el argumento es que el jefe de la policía hizo lo que tenía que hacer, pero a raíz de nuestra denuncia lo que hicieron fue cesarlo durante 1 semana en su puesto de trabajo para reintegrarlo nuevamente. Marvin, estamos claros que hay una separación entre lesbianas, gay, trans, ¿verdad? Entonces, a ver si puedes tocarme el tema, si lo manejas, digamos, perfectamente, el tema de las lesbianas. En el tema de las lesbianas muchas veces se ve invisibilizada, digamos, los crímenes, digamos. Sí, hay una, ¿cómo decirte? Las mismas compañeras han estado insistiendo en reunirse, sensibilizarse a lo interno, dialogar sobre el asunto, sobre las formas de violencia, porque no se visibilizan, ¿verdad? En el caso de las lesbianas, por ejemplo, hay
mucha más discriminación cuando son madres. Por ejemplo, hay al menos el grupo de lesbianas Safo tiene varias denuncias cuando las exparejas de las muchachas que son madres quieren quitarle los hijos cuando se dan cuenta que son lesbianas o que tienen, digamos, una relación con otra mujer. Y esto ha sido, digamos, una constante desde hace muchos años. Creo que nos permite de una u otra manera a las organizaciones, a los activistas, hablar del tema cuando hay, digamos, conferencias más públicas o acciones más públicas. Por ejemplo, para el 28 de junio se hizo la marcha, se convocaron a varias organizaciones y había muy pocas, pues, lesbianas en todo el contexto de la marcha del orgullo de la diversidad. Nosotros tenemos un grupo que se llama el Grupo La Llave, que está dentro de la iniciativa, que es un espacio de mujeres para lesbianas y bisexuales que están buscando cómo hacer talleres de capacitación. Tenemos ya los 2 meses que vienen capacitaciones a 50 jóvenes nuevamente en los temas de derechos humanos y diversidad sexual. Entonces creo que podremos ir avanzando poco a poco en la forma en cómo vamos abordando el tema desde el enfoque de derechos humanos, pero también con metodologías participativas y que van de la mano para que las personas se apropien de sus derechos y que las personas de la diversidad sexual tengamos la posibilidad de defendernos, digamos, entre nosotras y entre nosotros mismos ante la discriminación y la violencia. Termino la entrevista con esta pregunta. ¿Existe discriminación tanto laboral como internamente dentro de la comunidad LGTBI entre ustedes? Mira, discriminación laboral no sé, o sea, si hay algún tipo de, digamos, de apreciación al respecto, creo que no. O sea, hay, y eso lo hemos abordado durante muchos años, situaciones de homofobia, lesbofobia o transfobia en lo interno de las organizaciones. Hay, digamos, espacios donde los gays, por ejemplo, creen que tienen mayores derechos que las trans o las lesbianas. Hay homofobia por parte de personas trans hacia gays, hay lesbofobia de personas trans hacia lesbianas. Igual las lesbianas tienen situaciones de homofobia o transfobia. Entonces, creo que hay que analizar, digamos, los diferentes espacios desde dónde o cómo se hace, digamos, esa apreciación. Creo que ahí sigue existiendo discriminación laboral en lo general hacia las personas de la diversidad sexual, porque hay un mito, ¿verdad?, con relación a la capacidad de las personas en desenvolverse o en presentar, digamos, un trabajo adecuado. Nosotros casualmente en nuestro proyecto tuvimos que prescindir de una persona porque no daba las capacidades para desarrollar el puesto que necesitaba y más bien obstruía los espacios desde diferentes momentos. Entonces creo que el asunto, digamos, hay que analizarlo desde diferentes puntos de vista. Hay que hacer, digamos, me parece que una lección aprendida es hacer contrataciones de personas cuando tengan las capacidades para hacerlo. Y eso pues nos toca a todas las organizaciones de la sociedad civil, porque no solamente en los espacios de diversidad, sino en todos los espacios que existen en la sociedad y en la cultura, pues donde nosotros nos podemos relacionar.